No es una idea que llegue de golpe. No irrumpe. No grita. Se filtra despacio, casi sin que te des cuenta. La sensación de que la conciencia no empieza contigo. Desde siempre hemos pensado que la mente es algo que aparece en un punto concreto, cuando el cerebro se vuelve lo bastante complejo, cuando las neuronas se conectan de cierta forma, cuando la biología alcanza un nivel determinado. Antes de eso, silencio, materia inerte, nada. Pero algunas teorías sugieren que esta forma de pensar podría estar incompleta. No necesariamente equivocada, pero incompleta. La pregunta no es si el ser humano es consciente, eso es evidente. La pregunta es ¿por qué asumimos que todo lo demás no lo es en absoluto? ¿En qué momento exacto del universo aparece la experiencia? ¿Dónde trazamos la línea entre lo que siente y lo que no? Porque si lo piensas con calma, esa línea nunca ha estado del todo clara. No sabemos cuándo un organismo empieza a tener experiencia. No sabemos si ocurre de golpe o de forma gradual. No sabemos si existe un umbral preciso, o si simplemente asumimos uno por comodidad. Algunas hipótesis plantean algo inquietante. ¿Y si la conciencia no aparece de repente, sino que siempre estuvo ahí, en una forma mínima, casi imperceptible? No hablamos de pensamientos. No hablamos de emociones. No hablamos de identidad. Hablamos de algo mucho más básico, experiencia. La posibilidad de que incluso la materia más simple no sea completamente vacía por dentro. De que no exista una separación absoluta entre un universo totalmente muerto y uno consciente, sino un continuo. Esta idea incomoda porque rompe una frontera que dábamos por segura. La frontera entre nosotros y todo lo demás. Si la conciencia no es una excepción rara, sino una propiedad fundamental del universo, como sugieren algunas corrientes filosóficas, entonces ya no estamos rodeados de pura inercia. Estamos inmersos en algo más profundo. Algo que no entendemos del todo. No hay pruebas de esto, es importante decirlo desde el principio. No es una verdad demostrada. Es una posibilidad. Pero es una posibilidad que persiste porque resuelve una pregunta difícil. ¿Cómo puede surgir la experiencia de algo que, en teoría, no tiene ninguna? Tal vez no surge. Tal vez se organiza. Tal vez la conciencia no es un accidente tardío del universo, sino algo que ha estado presente desde el principio, esperando formas cada vez más complejas para expresarse. Y si eso fuera así, aunque solo como hipótesis, entonces la realidad no sería tan silenciosa como creemos. Solo sería silenciosa para nosotros. Detente un momento con esa idea. No intentes aceptarla ni rechazarla. Solo obsérvala. Porque a partir de aquí, las preguntas empiezan a cambiar de forma. Y también cambian la forma en que te miras a ti mismo. Hay una reacción casi inmediata cuando esta idea empieza a asentarse. La mente intenta devolverla a un lugar seguro, convertirla en una curiosidad abstracta, algo interesante pero distante. Porque si no lo hace, la implicación es demasiado cercana. Si la conciencia no comienza contigo, entonces tú no eres el punto de partida. No eres el primer lugar donde aparece algo. Eres una forma concreta en la que algo ya existente se organiza. Algunas teorías sugieren que hemos confundido durante mucho tiempo dos cosas distintas: inteligencia y experiencia. Pensar, razonar, recordar. Eso requiere estructuras complejas. Pero experimentar, sentir de alguna manera mínima, podría no requerir tanto. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos seguros de que la materia es completamente inconsciente? No tenemos una prueba clara de que lo sea. Tenemos modelos, supuestos, marcos útiles, pero no una certeza absoluta. Sabemos cómo se comporta la materia, sabemos describirla, medirla, manipularla. Pero no sabemos qué se siente al ser materia. Ese es el punto ciego. El panpsiquismo como hipótesis no dice que una piedra piense ni que el universo tenga intenciones. Eso sería una caricatura fácil. Lo que plantea es algo mucho más sutil, que incluso lo más básico podría tener una forma mínima de experiencia, tan simple que no se parece en nada a lo que llamamos mente. No conciencia reflexiva. No identidad. Solo presencia. Como si la experiencia no fuera algo que aparece de repente, sino algo que se intensifica, se organiza, y se vuelve más compleja con el tiempo y la estructura. Esto incomoda porque rompe una división muy arraigada.
la de un universo completamente muerto del que, de pronto, emerge algo vivo y consciente. Esa ruptura siempre ha sido difícil de explicar. Algunas corrientes filosóficas sostienen que quizá el problema no está en la conciencia, sino en nuestra idea de materia. En haberla definido como algo completamente vacío por dentro, solo porque no tenemos acceso directo a su experiencia, si es que la tiene. No hay pruebas de que esto sea así. Pero tampoco hay pruebas de lo contrario. Y ese equilibrio incómodo entre lo que sabemos y lo que asumimos, es donde esta idea sigue reapareciendo, una y otra vez, a lo largo de la historia del pensamiento. Si la conciencia no es una anomalía, sino una propiedad básica del universo, entonces el mundo que te rodea no es un escenario pasivo. Es un proceso. Y tú no estás separado de él. Eres una de sus configuraciones temporales. No intentes llevar esta idea demasiado lejos todavía. Aún no es el momento. Porque antes de preguntarnos qué implicaría vivir en un universo con experiencia, tenemos que enfrentarnos a algo más básico. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar siquiera la posibilidad? Esa dificultad para aceptar la posibilidad no es casual. No surge de la lógica, sino de algo más profundo. Tiene que ver con la forma en que nos hemos acostumbrado a ver el mundo. Durante siglos, hemos construido una imagen muy concreta de la realidad. Un universo compuesto de piezas mudas, sin interior, sin experiencia, que solo adquiere significado cuando aparece un observador consciente. Todo lo demás sería fondo, escenario, materia sin voz. Algunas teorías sugieren que esta visión nos resulta cómoda porque nos coloca en una posición especial. Si la conciencia aparece solo con nosotros, o con seres como nosotros, entonces ocupamos un lugar privilegiado. Un punto excepcional en un universo indiferente. Pero el panpsiquismo introduce una incomodidad distinta. No nos quita valor. Nos quita exclusividad. Plantea la posibilidad de que la conciencia no sea un milagro tardío sino una propiedad distribuida, no igual en todas partes, no compleja en todas partes, pero presente de algún modo desde el principio. Y eso obliga a reformular muchas preguntas. Porque si la experiencia no empieza contigo, entonces tu conciencia no es una chispa aislada, sino una intensificación. Una forma especialmente organizada de algo que ya estaba ahí. No una excepción. Una continuidad. Esto no convierte al universo en una mente gigante ni le atribuye intenciones. Eso sería ir demasiado lejos. Lo que sugiere es algo mucho más silencioso, que la realidad podría no estar completamente vacía por dentro. La resistencia a esta idea también tiene otra raíz. Si aceptamos que la experiencia es fundamental, entonces el límite entre sujeto y objeto se vuelve menos claro. Ya no está tan definido dónde termina lo que siente y dónde empieza lo que es sentido. Y eso genera vértigo. Porque estamos acostumbrados a pensar la conciencia como algo que poseemos, no como algo en lo que estamos inmersos. Como una propiedad privada, no como un aspecto del mundo. El panpsiquismo no afirma nada con certeza, no tiene pruebas empíricas directas. No puede demostrarse de la forma en que se demuestra una ley física. Y sin embargo persiste. Persiste porque ofrece una salida a un problema que sigue sin resolverse. ¿Cómo aparece la experiencia subjetiva en un universo que, en teoría, no la tiene en absoluto? Tal vez la pregunta esté mal formulada. Tal vez no debamos preguntar cuándo aparece la conciencia, sino cómo se organiza. Y si eso fuera así, entonces la conciencia no sería un añadido extraño a la realidad, sino una de sus formas posibles. Una que en nuestro caso se ha vuelto lo bastante compleja como para preguntarse por sí misma. Detente aquí un momento. No para aceptar esta idea, sino para notar algo más importante. Que solo pensarla ya cambia ligeramente tu forma de mirar el mundo. Ese cambio sutil en la mirada es importante. No es una conclusión, ni una creencia nueva, ni una revelación. Es solo un desplazamiento. Como si el mundo se hubiera vuelto un poco menos rígido. Si la conciencia no es un accidente aislado, entonces la frontera entre lo vivo y lo no vivo deja de ser absoluta. No desaparece, pero se vuelve gradual, difusa. Y eso encaja con algo que ya intuíamos. Casi nada en la naturaleza ocurre de forma completamente abrupta. Algunas teorías sugieren que hemos heredado una forma de pensar en términos de cortes limpios porque nos resulta útil. Necesitamos clasificar, separar, definir. Pero la realidad rara vez respeta esas líneas tan claras.
En biología lo vemos constantemente. No hay un momento exacto en el que algo pasa de no estar vivo a estarlo. Hay procesos, transiciones, estados intermedios. ¿Y si con la conciencia ocurre algo parecido? El panpsiquismo, planteado con cautela, no dice que todo tenga mente. Dice que tal vez todo participa, en algún grado, de aquello que más tarde llamamos experiencia. Una participación mínima, casi imperceptible, pero no inexistente. Esto no convierte a una piedra en un sujeto. No convierte al universo en un ser consciente que observa. Eso sería una exageración. Lo que plantea es más incómodo y más silencioso, que la experiencia no es algo que aparece de la nada, sino algo que se intensifica cuando la estructura lo permite. Y aquí aparece una consecuencia interesante. Si la conciencia se organiza en lugar de surgir, entonces el cerebro no sería un generador de experiencia, sino un organizador. Un sistema que reúne, coordina y amplifica algo que ya está presente a nivel más básico. No hay pruebas de esto. No hay manera directa de comprobarlo. Pero la idea persiste porque evita un salto difícil de explicar, el paso desde una materia completamente inerte a una experiencia rica y subjetiva. Tal vez, ese salto no existe. Tal vez lo que existe es una continuidad que todavía no sabemos describir bien. Aceptar esta posibilidad no te obliga a cambiar tu vida ni tus creencias. Solo te invita a considerar que la realidad podría ser menos silenciosa de lo que aparenta. Y que la conciencia podría no estar tan sola como creemos. No lleves esta idea a conclusiones todavía. Aún queda algo importante por explorar. ¿Qué no está diciendo realmente el panpsiquismo? Porque ahí, en lo que no afirma, es donde se vuelve más interesante. Hay una confusión común que aparece cada vez que esta idea se menciona. Y es importante detenerse aquí, porque gran parte del rechazo al panpsiquismo nace de malentendidos. El panpsiquismo no dice que todo piense. No dice que todo tenga intención. No dice que el universo esté vivo en el sentido humano. Eso sería una proyección, una forma de llevar la idea demasiado lejos, demasiado rápido. Lo que plantea es mucho más limitado, y por eso mismo más inquietante. Habla de experiencia, no de mente. De presencia mínima, no de pensamiento. De algo que podría existir incluso sin memoria, sin identidad, sin percepción compleja. Porque una cosa es tener pensamientos. Y otra muy distinta es que exista algo que se siente de alguna manera. Algunas teorías sugieren que hemos mezclado estas dos cosas durante demasiado tiempo. Que asumimos que, si no hay pensamiento, no hay experiencia. Pero eso no está demostrado. Es solo una suposición funcional. El panpsiquismo no atribuye conciencia humana a los objetos, no convierte una mesa en un sujeto, no humaniza la materia. Lo que hace es cuestionar una afirmación muy fuerte que solemos dar por hecha, que la materia es completamente inconsciente por definición. Y esa afirmación, si lo piensas bien, nunca ha sido probada. Simplemente la hemos heredado. También es importante entender lo que el panpsiquismo no pretende hacer. No pretende sustituir a la neurociencia. No pretende explicar emociones, pensamientos o decisiones. No pretende ser una teoría científica verificable en el sentido clásico. Es una hipótesis filosófica, un marco posible. Una forma de pensar el problema desde otro ángulo cuando los modelos habituales se quedan cortos. Por eso resulta tan incómoda. Porque no se puede refutar fácilmente. Pero tampoco se puede demostrar. Y en ese espacio intermedio, donde no hay pruebas definitivas ni negaciones concluyentes, es donde la idea sigue viva. No como verdad, sino como posibilidad persistente. Quizá el valor del panpsiquismo no esté en si es correcto o no. Quizá esté en lo que nos obliga a cuestionar. Nuestra idea de materia, de conciencia, de separación. Porque si estamos equivocados al pensar que todo lo que no piensa está completamente vacío por dentro, entonces el mundo no es tan simple como creíamos. Y nosotros tampoco. No tomes esto como una conclusión. Todavía no. Antes de preguntarnos qué implicaría vivir en un universo con experiencia distribuida, hay algo más que necesitamos mirar con cuidado. Las distintas formas que ha tomado esta idea, y por qué ninguna termina de cerrarse. A lo largo del tiempo, esta idea no ha permanecido fija, no se ha presentado siempre de la misma forma, ni con las mismas palabras,
Ha cambiado, se ha fragmentado, se ha reformulado como si nunca terminara de encajar del todo en un solo marco. Y eso, curiosamente, es parte de su fuerza. Algunas corrientes han intentado suavizarla, reducirla a lo mínimo indispensable. La idea de que la experiencia es una propiedad básica pero extremadamente simple, presente en todos los componentes fundamentales de la realidad. Otras han ido un poco más lejos, sugiriendo que la conciencia podría no estar repartida de forma uniforme, sino organizada a distintos niveles, con grados, capas, intensidades. Pero ninguna de estas variantes logra cerrar la pregunta por completo. Porque en todas aparece el mismo punto de fricción. Si todo tiene algún tipo de experiencia mínima, ¿cómo se combinan esas experiencias para formar algo como tú? Este es uno de los problemas más difíciles dentro del propio PANP-psiquismo. No cómo aparece la conciencia, sino cómo se unifica, cómo pasa de fragmentos mínimos a una experiencia coherente. Cómo muchos algo se convierten en un alguien. No hay una respuesta clara. Solo intentos, modelos incompletos, propuestas que funcionan en algunos aspectos y fallan en otros. Y ese fallo persistente es importante, porque muestra que no estamos ante una idea cerrada ni cómoda. Estamos ante una posibilidad que se resiste a ser simplificada. Una que abre preguntas nuevas en lugar de resolver las antiguas. Algunas teorías más amplias sugieren que quizá el error esté en intentar entender la conciencia desde el punto de vista de los objetos individuales, que tal vez lo fundamental no sean las partes, sino el todo. No las unidades aisladas, sino la estructura que las contiene. Pero incluso ahí, la idea vuelve a escaparse, porque hablar de un todo con experiencia roza fácilmente interpretaciones excesivas. Y el PANP-psiquismo, en su forma más cuidadosa, evita afirmaciones grandilocuentes. Prefiere quedarse en el borde, en la posibilidad, en la pregunta sin resolver. Y quizá eso explique por qué esta idea nunca desaparece del todo. No porque sea verdadera, sino porque apunta a una grieta real en nuestro conocimiento. Una zona donde nuestras categorías habituales dejan de funcionar bien. La conciencia sigue siendo un fenómeno extraño. No encaja del todo ni en la física ni en la biología. Está ahí, pero no sabemos describirla sin recurrir a metáforas. Y cuando algo así ocurre, las ideas que sobreviven no son las que dan respuestas rápidas, sino las que saben esperar. No tomes esto como una invitación a creer. Tómalo como una invitación a observar. Porque a partir de aquí, la pregunta ya no es solo qué es la conciencia, sino qué cambia cuando empiezas a pensar que quizá no está tan localizada como creías. Cuando empiezas a pensar que la conciencia quizá no está localizada en un solo punto, ocurre algo curioso. No es una revelación ni un cambio brusco. Es más bien una reconfiguración lenta de cómo interpretas tu relación con el mundo. La idea tradicional nos dice que la conciencia está aquí, dentro, separada del resto, que todo lo demás es exterior, objeto, fondo. Algo que observamos desde una distancia segura. Pero si esa frontera no es tan nítida, si la experiencia no está completamente aislada, entonces esa separación empieza a volverse menos sólida. No significa que pierdas tu identidad. No significa que te diluyas en el entorno. Significa que el dentro y el fuera podrían no estar tan desconectados como asumimos. Algunas hipótesis sugieren que esta sensación de separación absoluta es funcional, necesaria para orientarnos, para actuar, para sobrevivir, pero no necesariamente refleja la estructura profunda de la realidad. Es una interfaz, una forma de simplificar algo mucho más complejo. Si la experiencia está distribuida de algún modo, aunque sea en niveles mínimos, entonces la conciencia humana no sería un punto aislado en un universo mudo, sino una intensificación local de algo más amplio. Un lugar donde la experiencia se vuelve reflexiva, donde puede mirarse a sí misma. Y eso introduce una idea delicada. Tal vez la conciencia no está contenida en el cerebro, sino organizada a través de él. No como algo que se derrama hacia afuera. No como una fuerza mística, sino como un patrón que necesita estructura para manifestarse con claridad. Esto no está demostrado. No hay pruebas directas. Pero la idea aparece una y otra vez porque encaja con una dificultad real. No sabemos explicar cómo algo completamente inconsciente podría dar lugar, de repente, a una experiencia rica y continua. Tal vez el problema no sea la conciencia. Tal vez sea nuestra insistencia en pensarla como algo separado del resto del mundo.
Si la experiencia no es un añadido extraño, sino un aspecto fundamental que se organiza de distintas formas, entonces el universo deja de ser un escenario pasivo. Se convierte en un proceso en el que la experiencia aparece, se intensifica y se repliega según las condiciones. Y tú estás dentro de ese proceso. No observándolo desde fuera. Participando en él. No tomes esto como una conclusión. Aún no. Porque antes de preguntarnos qué implicaciones tendría vivir en un universo así, hay algo más que merece atención. ¿Cómo cambia nuestra forma de sentirnos solos cuando la conciencia deja de ser algo exclusivamente nuestro? Esa posible pérdida de soledad no es inmediata ni evidente. No se manifiesta como una sensación cálida o reconfortante. Al principio, aparece como algo ambiguo, una mezcla de cercanía y extrañeza. Porque si la conciencia no es una isla completamente aislada, entonces la idea de estar radicalmente solo en un universo indiferente empieza a tambalearse. No desaparece pero se transforma. Ya no es un aislamiento absoluto. Es otra cosa. Algunas hipótesis sugieren que gran parte de nuestra sensación de soledad proviene de pensar que estamos rodeados de pura inercia. De objetos sin interior, sin experiencia, sin nada que responda. Un mundo completamente exterior. Pero si la experiencia, aunque sea mínima, está distribuida de algún modo, entonces la relación cambia. No porque el mundo te escuche, ni porque te entienda, sino porque deja de ser completamente ajeno. No hay diálogo. Pero tampoco hay vacío total. Esto no implica que todo sea consciente como tú. Sería un error pensarlo así. Implica algo más sutil, que la experiencia no es una anomalía local, sino un fenómeno que adopta distintas intensidades y formas. Y esa idea tiene un efecto curioso. No te hace sentir más importante. Te hace sentir menos aislado. Porque si la conciencia no surge de la nada, si no aparece como una excepción inexplicable, entonces tu propia experiencia deja de ser un accidente improbable en un universo muerto. Pasa a ser una expresión particularmente compleja de algo más amplio. Eso no responde a ninguna pregunta definitiva. Pero suaviza una inquietud muy profunda, la de estar completamente separado de todo lo que existe. Tal vez por eso esta idea resulta tan difícil de aceptar y al mismo tiempo tan persistente, porque no promete control ni conocimiento absoluto. Promete contexto. Y el contexto cambia cómo se siente existir. No estamos diciendo que el panpsiquismo sea correcto, no hay pruebas. No hay forma clara de verificarlo. Pero pensar en él como posibilidad introduce una forma distinta de estar en el mundo, menos centrada en la excepción. Y más en la continuidad. Y cuando la continuidad empieza a tener sentido, surge una última pregunta, casi inevitable. Si la experiencia está en todas partes en algún grado, ¿por qué la nuestra es así? Esa pregunta no mira al universo. Mira directamente a ti. Esa pregunta, cuando aparece, no busca una respuesta rápida. No se formula como un problema técnico, sino como una intuición personal. Si la experiencia está en todas partes en algún grado, ¿por qué esta forma concreta de experiencia es la tuya? ¿Por qué ver así, sentir así, recordar así? ¿Por qué esta continuidad tan específica que llamas yo? Algunas hipótesis sugieren que la forma que adopta la conciencia depende de la estructura que la organiza, no del hecho de que exista experiencia, sino de cómo se agrupa, se conecta y se mantiene en el tiempo. La experiencia básica podría ser común. La forma que toma, no. Eso significaría que tu conciencia no es especial por existir, sino por cómo está configurada. Por el tipo de memoria que tiene, por la forma en que se reconoce a sí misma, por la continuidad que logra sostener entre un instante y el siguiente. Y eso cambia ligeramente la pregunta. Ya no es por qué hay conciencia. Es por qué hay esta forma de conciencia. Si esto fuera así, solo como posibilidad, entonces el yo no sería una entidad aislada sino un patrón estable dentro de algo más amplio. Un patrón que se mantiene mientras las condiciones lo permiten, y que podría cambiar si esas condiciones cambian. No como amenaza. Como descripción. Esto no elimina la individualidad, no borra la experiencia personal. Al contrario, la vuelve más frágil, más específica, más dependiente de un equilibrio concreto. Y eso la hace valiosa. Porque si la conciencia es un patrón, no un objeto fijo, entonces cada forma que adopta es única.
No por ser el centro del universo, sino por ser irrepetible en su configuración exacta. No hay pruebas de que esto sea así. Pero la idea persiste porque encaja con algo que todos intuimos, que el yo no es algo sólido, sino algo que se mantiene con esfuerzo, que cambia con el tiempo, que puede alterarse, fragmentarse, transformarse. Quizá el PANP psiquismo no intenta explicar quién eres. Quizá solo intenta explicar por qué puedes ser alguien en absoluto. Y esa explicación, aunque incompleta, apunta a algo importante, que la conciencia no es un privilegio inexplicable, sino una posibilidad que se organiza de formas muy concretas. Y tú eres una de ellas. No te aferres a esta idea. No la conviertas en una creencia. Solo obsérvala, igual que has hecho con las anteriores. Porque a partir de aquí, el recorrido empieza a acercarse a su tramo final. No con respuestas, sino con una reflexión más silenciosa. Cuando el recorrido se acerca a su tramo final, las ideas dejan de empujar y empiezan a asentarse. Ya no buscan convencerte de nada. No intentan demostrar una tesis ni reemplazar una explicación por otra. Solo permanecen, como un fondo silencioso. Pensar el PANP psiquismo como posibilidad no te obliga a redefinir el mundo, no te exige adoptar una nueva creencia. Lo único que hace es cuestionar una certeza muy concreta, la de que la conciencia es un accidente raro en un universo completamente vacío por dentro. Si esa certeza se debilita, aunque sea un poco, cambia el tono con el que miras todo lo demás. La materia deja de ser solo soporte, el mundo deja de ser solo escenario. No porque adquiera intención, sino porque deja de ser completamente ajeno. Algunas teorías sugieren que el mayor error no está en pensar que todo tiene experiencia, sino en pensar que la experiencia solo puede existir de una forma, la nuestra. Pero quizá eso sea una proyección. Quizá la conciencia humana no es la medida de toda experiencia, sino una versión particularmente intensa, reflexiva y narrativa de algo que puede existir sin palabras, sin memoria y sin identidad. Y eso no hace a la realidad más misteriosa, la hace más continua. Porque en lugar de un universo dividido entre lo que siente y lo que no, tendríamos un espectro, un gradiente. Niveles de organización donde la experiencia se vuelve más compleja cuando la estructura lo permite. No hay pruebas de esto, es importante no olvidarlo. No es ciencia demostrada. No es una verdad oculta. Es una posibilidad filosófica que persiste porque señala un límite real de nuestro conocimiento. No sabemos qué es la conciencia, ni por qué existe, ni por qué tiene exactamente esta forma. Y cuando una pregunta permanece durante siglos sin respuesta clara, no siempre es porque esté mal planteada. A veces es porque estamos mirando desde un ángulo demasiado estrecho. El PANP psiquismo no amplía el ángulo para mostrar una solución definitiva. Lo amplía para recordarnos que quizá el problema no se deja encerrar en una sola perspectiva. Y en ese recordatorio hay algo valioso. No certeza. Contexto. Tal vez la conciencia no necesita ser explicada por completo para ser significativa. Tal vez basta con reconocer que no es tan simple como creíamos. Y que formar parte de algo más amplio no nos borra. Nos sitúa. Detente un momento con esa sensación. No para concluir nada. Solo para dejar que repose. Porque lo último que queda por hacer no es responder una pregunta. Es volver, con calma, al lugar desde el que empezamos. Volver no significa deshacer el camino, significa mirarlo desde otro lugar. Con menos urgencia, con menos necesidad de cerrar lo que ha quedado abierto. Después de todo este recorrido, la idea del PANP psiquismo ya no se presenta como una afirmación, ni siquiera como una teoría que deba aceptarse o rechazarse. Se presenta como una posibilidad tranquila. Una forma distinta de pensar la conciencia sin reducirla a un accidente, ni convertirla en un misterio intocable. Si la experiencia no es exclusiva, si no aparece de la nada en un punto concreto del universo, entonces nuestra conciencia no es un error improbable. Es una configuración, una organización temporal de algo más amplio. Y eso no la hace menos valiosa. La hace más frágil, y por eso mismo, más significativa. No sabemos si la materia tiene experiencia. No sabemos si la conciencia es fundamental. No sabemos si el PANP psiquismo es correcto. No hay pruebas definitivas. Solo preguntas bien planteadas.
Pero hay algo que sí sabemos. Pensar estas ideas cambia ligeramente la forma en que habitamos el mundo. No lo vuelve mágico. No lo vuelve consciente en un sentido humano. Lo vuelve menos vacío. Y tal vez eso sea suficiente. Porque quizá no estamos aquí para resolver el misterio de la conciencia. Quizá estamos aquí para vivirla. Para sentirla desde dentro, sin necesidad de dominarla, sin necesidad de reducirla a una fórmula final. Aceptar no saber no es rendirse. Es reconocer un límite y convivir con él. Y mientras aceptamos ese límite, mientras dejamos que la pregunta permanezca abierta, la noche vuelve a ocupar su lugar. Silenciosa. Amplia. Calma. Si este tipo de reflexiones te acompañan más allá del vídeo, si estas preguntas se quedan contigo cuando todo se apaga, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este contenido con quien creas que pueda sentir lo mismo. Aquí no buscamos respuestas definitivas, buscamos mirar con calma. Y con esa idea, puedes dejar que el silencio vuelva poco a poco a su sitio. Sin urgencia. Sin certezas absolutas. Solo con la sensación de que, aunque no sepamos qué es exactamente la conciencia, la estamos viviendo. Buenas noches.